continuando con las revisiones de reumatología, vamos entonces a esta, digamos, segunda parte, donde ahora vamos a ver las oligoartropatías, ¿no?, seronegativas, llamadas así, como habíamos definido, fundamentalmente porque comprometen 2 a 4 articulaciones en la mayoría de las veces, asimétricamente, y porque tiene factor reumatoideo negativo. Entonces, y veremos también en esta clase las vasculitis. Veamos entonces las espondiloartropatías seronegativas, que tienen características comunes entre ellas. Entonces, estos sobre todo van a incluir enfermedades, como dice acá muy claro, enfermedades crónicas que afectan sobre todo la columna vertebral. Una de las claves de este grupo de enfermedades es que de una u otra manera producen desde un mínimo dolor, una lumbalgia, a severas lesiones y limitaciones a nivel de la columna vertebral. Por lo tanto, muchas veces el término axial, cuando digamos acá el término axial, eje, se estará refiriendo al compromiso predominantemente de columna. Y recuerden que cuando nos digan el término periférico, estarán haciendo referencia sobre todo al compromiso articular de manos y pies. Manos y pies, que es raro en este grupo, pero puede haber variantes de tipo periféricas. Entonces, la espondilitis anquilosante es la enfermedad clásica, la más conocida, digamos, la representativa de este grupo, y dicho ese paso, la más frecuente también. La espondilitis anquilosante tiene pequeñas variantes que tenemos que diferenciar, que no nos confunda. No pueden ser pacientes que están en proceso de definir tardíamente una espondilitis anquilosante, y muchas veces, al no tener el criterio fundamental del compromiso sacroilial, o sea, radiográficamente, como ven acá, no se puede demostrar el compromiso sacroilial, ¿no es cierto? Entonces, al no poder demostrar ello, a veces se le dice que es una espondiloartropatía seronegativa, pero que no tiene compromiso radiológico demostrado, y le llaman espondiloartropatía no radiológica, ¿no? O sin sacroileitis en algunos casos, pero sobre todo lo dicen desde el punto de vista del hecho de que no hay demostración radiológica. Recuerden que el examen que más se utiliza es el radiográfico específico y que tiene grados, ¿no?, hasta tercer grado, desde grado 0 hasta grado 3 de compromiso sacroilial. Entonces, la espondilitis anquilosante será el que tiene todos los criterios, sobre todo el compromiso sacroilial. La artritis reactiva es la típica aguda. Si esta es la típica crónica y la más frecuente de todas, esta es la típica aguda, enfermedad aguda, que está básicamente en la enfermedad clásica posinfecciosa, a nivel genitourinario o a nivel gastrointestinal, no otras infecciones, ¿ok? Ahí después los vamos a especificar. La artritis psoriática, donde la psoriasis muchas veces puede estar presente en una espondilitis anquilosante, pero la artritis psoriática tiene sus propias características para llamarla como tal y separarla de lo que podría ser, ¿no?, la espondilitis anquilosante. Y también este grupo va a incluir, ¿no?, aquella que habíamos hablado en un momento, la enteropática, que tiene que ver con la asociada sobre todo a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? También tenemos la espondiloartropatía indiferenciada, que a veces no nos logra, ¿no?, definir dónde estamos, cuál es el cuadro. Ahí lo que habíamos dicho, la periférica, donde predomina el compromiso manos y pies, articular, sinovitis de manos y pies, lo cual es raro, pero puede haber, y eso se le llama espondiloartritis periférica. Y la axial no radiográfica que habíamos hablado, es axial, es muy parecida, ¿no?, hay compromiso columna como en el caso de la espondilitis anquilosante, pero no hay demostración radiográfica del compromiso sacroilial. Esta es la que nos preocupa un poco y que ha sido materia de pregunta definitivamente. Entonces, no nos debe confundir, es simplemente pequeñas variantes que hay de la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad más representativa. Ahora, también existe una espondiloartritis juvenil, ojo, también básicamente mediado por la edad.
Recordemos, entonces las espondiloartriopatías seronegativas hay características comunes a todas ellas. Primero, la ausencia de factor reumatoideo. Obviamente, también la ausencia de antipéptido cíclico citrullinado. Eso a veces no huelga decirlo mucho. ¿Por qué? Porque el antipéptido cíclico citrullinado precisamente es altamente específico porque no se llega a detectar en ninguna otra enfermedad o circunstancia. Entonces, a diferencia del factor reumatoideo, que podemos tenerlo en población normal, que podemos tenerlo en enfermedades infecciosas como endocarditis, como tuberculosis, que podemos tenerlo positivo en varias enfermedades además de AR. Entonces, por eso es que el factor reumatoideo, ¿no? Tiene una especificidad baja y una sensibilidad idéntica al antipéptido cíclico citrullinado respecto a la artritis reumatoidea. En este caso, factor reumatoideo siempre va a ser negativo. La ausencia de nódulos reumatoideos. Recuerden que el factor reumatoideo y el nódulo reumatoideo están muy relacionados dentro de la patología, ¿no? De la R. Acá también va a haber ausencia definitivamente de nódulo reumatoideo. Hay lo que se dice una oligoartritis asimétrica, sobre todo miembros inferiores. Estamos hablando de oligoartritis de 2 a 4 articulaciones. ¿Ok? De 2 a 4 articulaciones. Recuerden que es aditivo en su mayoría, por lo tanto, a veces uno puede precipitarse y decir, no, es una mono. No, espérate un tiempo, va a pasar unas semanas y ya se suma un segundo. Por eso que esto tiene que ser evaluado en el tiempo. Y eso hay que explicar siempre, ¿no es cierto? Entonces en el tiempo hay que ver. Y así en realidad las preguntas tienen que venir completo. Hay una afectación generalmente de lo que decíamos el eje, el esqueleto axial. Por eso se suele llamar la mayoría axiales. Y sobre todo de sacroilial y a nivel de columna dorsolumbar sobre todo, ¿no? La espondilitis clásica. Existe lo que se llama las entesopatías, que es el compromiso, que es una entesitis. La entesitis, a diferencia de la sinovitis, que es la inflamación de la articulación sinovial, fundamentalmente de su membrana sinovial, la entesitis es la inflamación de aquellas estructuras de soporte de las articulaciones, generalmente tendones, ligamentos, cápsulas. Eso suele provocar lo que se llama una entesitis. Entonces, por fuera de la articulación, sobre todo los ligamentos, sobre todo las cápsulas, son los que se inflaman y dan este producto. Por ejemplo, la dactilitis o dedo en salchicha. Típicamente dedo en salchicha, como ven acá. Una dactilitis o dedo en salchicha, donde no llegas a diferenciar si realmente está o no comprometido la articulación. A veces sí lo está, pero sobre todo está comprometido todo el tejido de soporte de la articulación y la cápsula. Esta dactilitis o dedo de salchicha es muy característico de este grupo, pero se puede ver también en algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la sífilis, podemos ver el dedo en salchicha. Manifestaciones extraarticulares importantes. Esto ya lo va a compartir clásicamente con quién, lo comparte con AR. AR también tiene muchas manifestaciones extraarticulares como una enfermedad netamente articular. Y estas manifestaciones extraarticulares pueden ser del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, puede haber uveitis anterior a nivel del ojo, lesiones dérmicas muy características que vamos a ver en cada caso. La asociación con el HLA-B27 es fuertísima, sobre todo la espondilitis anquilosante, que llega a ser cerca del 90%, ¿no? Incluso ahora sí está dentro de los criterios, podemos utilizarlo como criterio diagnóstico cuando no tenemos exactamente la sacroilitis bien demostrada. Entonces, el hecho de tener un HLA-B27 es muy fuerte en esta sospecha, a pesar de que la población general hasta un 5% puede tenerlo positivo, pero asociado a estos síntomas es muy fuerte, tiene un valor predictivo positivo importante. La artritis reactiva, por ejemplo, da un HLA-B27 en 80%, y la artritis psoriática es variable, pero en promedio un 50%, porque la artritis psoriática tiene 5 formas de presentación. No vamos a hablar mucho de ellas, pero las vamos a mencionar en su momento. Y en promedio tienen un 50% de asociación a HLA-B27. Y las enteropáticas también están alrededor del 30 a 50%. Es tener eso en cuenta. Miren ustedes estas lesiones entésicas en los talones
además de las lesiones en piel características. Ahora, ya habíamos dicho oligoarticular de 2 a 4 articulaciones. Vamos entonces a ver ahora la enfermedad más común, pero precisando y separando específicamente los términos, ¿ya? Entonces, la espondilitis anquilosante. Primero, la espondiloartritis, cuando hablamos de espondiloartritis axial, estamos hablando del compromiso de columna con un HLA-B27 positivo y frecuentemente está asociado a entesitis y a uveitis anterior, además de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto es característico a esto de acá, podemos llamarle espondiloartritis axial cuando no tiene la demostración todavía de lo que es la sacroileitis. La espondilitis anquilosante, en cambio, es esta espondiloartritis axial con inflamación sacroilial. Si yo le sumo la inflamación sacroilial, entonces ya puedo llamarlo espondilitis anquilosante, que es la enfermedad más característica crónica. Entonces, el compromiso sacroilial, por ejemplo, acá es evidente, ¿no? Es evidente. Y además de eso, hay una anquilosis espinal en radiografías simples, típicamente sin desmofitos. Recuerden que cuando hay procesos inflamatorios, sobre todo, comprometen los ligamentos intervertebrales y estos comienzan a producir excrescencias óseas progresivamente que terminan uniendo un cuerpo vertebral al otro. Entonces vamos a tener este efecto, miren, este efecto, cuerpo vertebral, el otro cuerpo vertebral, y esto comienza a unir, y estos se llaman sindesmofitos. Los famosos sindesmofitos. Entonces, ¿y qué apariencia va a dar esa columna? La apariencia, miren los sindesmofitos acá, la apariencia de una caña de bambú, característica. Existe un grupo que es la espondiloartritis axial no radiográfica, habíamos dicho aquella que no tiene la evidencia, ¿no? Tiene una sin sacroileitis o anquilosis espinal en las radiografías simples. Entonces, la radiología, a pesar del dolor, no te demuestra ese daño. Entonces decimos que hasta el 30% de las personas afectadas progresan a espondilitis anquilosante dentro de los 10 años después del diagnóstico de todo este grupito que está en duda. Este primer grupo va a progresar a espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante como tal es característicamente la más frecuente de todas estas enfermedades. Es más frecuente en varón, es otra de las pocas enfermedades, como ya hemos dicho, ¿no? La mayoría siempre predomina más en mujer, algunas son igual, ¿no? Pero en varón, así como la gota, tenemos la espondilitis anquilosante, donde predomina varón 3-1. ¿No? El rango de edad suele estar entre 15 y 40 años. El grupo de mayor incidencia es entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30 años. Entonces, los criterios diagnósticos, los hallazgos típicos. Primero, ¿qué hallazgos típicos tiene un paciente con espondilitis anquilosante? El dolor inflamatorio de la espalda, ¿no? El dolor inflamatorio de la espalda. Entonces, miren la característica de la posición, la pérdida de la lordosis clásica. Entonces, esa es, ¿no?, la rectitud de la espalda clásica en el dolor inflamatorio de la espalda. Ya recuerden siempre inflamatorio, rigidez matutina, dolor en el reposo, mejora con el ejercicio. El dolor en el talón también es característico, la entesitis, acá lo pueden ver, la entesitis, ¿no? La entesitis.
La dactilitis, una característica, el dedo en salchicha. El dedo en salchicha, tenemos diferentes ejemplos. Se puede dar en el pie o en la mano. En el pie o en la mano. Ok. La uveitis, importante, la evaluación oftalmológica, el antecedente familiar de espondiloartritis, hallazgos característicos, la enfermedad inflamatoria intestinal, el dolor arterial en glúteos, que habíamos visto, la psoriasis, la artritis asimétrica, la respuesta positiva antiinflamatorio, como ven, eso es, y los reactantes de fase aguda elevados. Son los hallazgos típicos, como ven ustedes, a los cuales, ¿qué cosas le tengo que sumar? Le tengo que sumar el compromiso sacroiliac. Entonces, mi dolor lumbar es generalmente el criterio de sospecha. Cuando yo tengo sospecha de esta enfermedad, es porque generalmente son pacientes varones, ¿no? Menores de 45 años, sobre todo entre 20 y 30 años, que tienen ¿qué? Tienen característicamente un dolor lumbar de tipo inflamatorio, dolor lumbar de tipo inflamatorio. Más uno de qué? Más uno de los siguientes. Entonces, este es el criterio de entrada, de sospecha, dolor lumbar. ¿Cuál es el criterio? Sobre todo, ¿qué criterio necesito? La sacroileitis confirmada por radiografía o resonancia magnética. ¿Ok? Más algún hallazgo típico, que puede ser este mismo dolor lumbar, puede ser un test de Schober positivo o puede ser una expansión torácica limitada como un criterio adicional, criterio menor. ¿Ok? O tengo un HLA-B27 más 2 hallazgos típicos. Habíamos hablado ya de los hallazgos típicos. Entonces, sacroileitis confirmada o HLA-B27 más 2 hallazgos típicos me pueden hacer el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Recordar que el dolor sacroiliac, que es lo que generalmente denota ya el compromiso y me va a dar la radiología positiva, lo puedo evaluar de varias maneras. Siempre puede ser materia de pregunta. Un test de Faber es el test donde el paciente en posición supina, ¿no? se cruza, ¿no? Se cruza la pierna sobre la rodilla y produce el dolor posterior sacroiliac típico, test de Faber o Patrick positivo. Es el típico test de Faber o Patrick. El signo de Mennel es cuando el paciente en boca abajo, generalmente se fija la articulación sacra con una mano y con la otra se eleva ligeramente la pierna en forma recta, ¿no? Y se produce el dolor a nivel de las sacroiliacas. Es un signo de sacroileitis, son signos de sacroileitis en el examen físico. Test de Faber, buscar el signo de Mennel. La flexión lumbar, que ya nos demuestra el compromiso de las articulaciones sacro, ¿no? Lumbosacras, el compromiso lumbosacro inflamatorio, que va a producir una disminución de la dorsiflexión de la columna. Entonces, un test de Schober positivo, generalmente limitación, ¿no? Y pérdida, no llega a estirar los 5 centímetros que debería durante la dorsiflexión de la columna lumbar, sobre todo lumbosacra. La expansión torácica, que es importante, esa pérdida de expansión torácica, esa espondilitis torácica, que es una causa de insuficiencia respiratoria tipo 2 en muchos pacientes. Puede ser muy severa y sobre todo, ¿no?, producir esa limitante neuromuscular que a veces se encuentra en los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2. Recuerden ese grupo que termina con hipoventilación por esta causa. Entonces, estos son los criterios. No olvidar que la sacroileitis es fundamental y es casi el 100%. ¿Cuál es el manejo de una espondilitis anquilosante? Entonces, no se olviden que la gran pregunta siempre es, en espondilitis anquilosante hasta el día de hoy ha sido básicamente que identifiquen el diagnóstico como tal, como espondilitis anquilosante o como espondiloartropatía seronegativa. ¿Ok? Y entonces tenemos el criterio sobre todo de la lumbalgia clásica en pacientes que están entre 20 y 40 años, sobre todo varones. Esas características que acabamos de ver tienen que estar presentes. En el manejo realmente no ha habido preguntas importantes, pero ¿qué es lo que se suele preguntar? ¿Qué es lo más importante en el tratamiento? Si esto es una lumbalgia mecánica, pues el ejercicio será importante. La terapia física es la clave fundamental de esta enfermedad. El 80% de los pacientes mejoran con terapia física. Además de la terapia física, sobre todo el tipo
natación. ¿Cuánto es el tiempo? Se pueden preguntar, que usualmente debe hacer un paciente con espondilitis anquilosante tratamiento de terapia física diaria. 2 horas diarias es lo recomendado. Además de aliviar el dolor, disminuye las secuelas en estos pacientes. Primera línea siempre son los AINES. Obviamente la indometacina, el naproxeno son las drogas que habíamos hablado, importantes, de mejor performance en estas enfermedades. De segunda línea ya viene, como decíamos, no están los corticoides, si con esto no es suficiente, un 20% irán a anti-TNF, o sea, antifactor de necrosis tumoral. Y sobre todo aquellos que tienen severo compromiso, dolor y limitaciones funcionales. Entonces, el etanercept, que es una proteína de fusión, ya lo conocemos, ¿no? Es un imitador del receptor de factor de necrosis tumoral que va a bloquear su acción por esta imitación. El adalimumab, aunque hoy en día en nuestro medio tenemos sobre todo infliximab. Lo que está más recomendado quizás sea adalimumab, pero recuerden que en nuestro medio es infliximab el más utilizado anti-TNF. Como digamos, la alternativa es ir sobre interleuquina 6, ir sobre interleuquina 13, ¿no? El tofacitinib también. La cirugía que usualmente se tiene que utilizar en estos pacientes cuando ya quedan con secuelas es la osteotomía espinal, porque el paciente queda a veces con columna muy rígida. Y la artroplastía de cadera será muy común dentro del manejo de las secuelas de esta enfermedad. Entonces, AINES, anti-TNF. Miren que recuerden que en nuestro petitorio está infliximab. Probablemente la respuesta sea infliximab, aunque la mayor indicación está sobre etanercept, que también está en nuestro petitorio, y el adalimumab, que no está en petitorio, pero podría ser una respuesta si no encuentras las otras. Eso siempre tener en cuenta, siempre buscar la mejor respuesta, y te doy todas las alternativas. Veamos ahora lo que es ya la otra enfermedad que no es tan frecuente, ha bajado mucho en incidencia, y es la aguda clásica. Suele durar, generalmente es menos de 6 semanas de evolución, por eso la otra es típicamente crónica. Recuerden que espondilitis anquilosante, el dolor lumbar es típicamente crónico, típicamente crónico, como dolor lumbar más de 3 meses, ¿no es cierto?, como el compromiso articular mayor de 6 semanas, pero sobre todo como dolor. Acuérdense, como dolor la cronicidad es 3 meses, como dolor, pero como compromiso articular 6 semanas. Hay que hacer esa diferenciación. Aquí la artritis reactiva va sobre todo en el tiempo de lo que es el compromiso articular, no dolor, porque acá lo que predomina es la artritis. El 100% de los pacientes con artritis reactiva tienen que tener artritis, y es oligoarticular, asimétrica y aditiva. Eso tiene que quedar claro. Entonces, una artritis reactiva es eso, ¿no? Es fundamentalmente un trastorno inflamatorio sistémico y autoinmune, ¿ok? Es sistémico porque va a haber muchas expresiones en varios órganos, vamos a verlo ahora.
caracterizado sobre todo por una artritis aséptica, no es infecciosa, eso hay que tener mucho cuidado, no se equivocan ahí, es aséptica, que va entre 1 a 6 semanas después de la infección, más o menos en ese rango, usualmente entre la segunda y la cuarta, va entre 1 a 6 semanas en el rango post-infección, por lo menos una semana después, y de origen cualquier infección, genitourinaria o urogenital. ¿Qué infecciones clásicas? Gastrointestinales, SS, como les decía, YC, ¿no es cierto? Shigella, Salmonella, Yersinia y Campylobacter. Entonces uno dice, allá, SSYC. Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. Diarreas, se dice un paciente que tuvo diarrea, no siempre te van a decir cuál es, pero la pregunta puede ir cuáles, las siguientes son bacterias, se puede presentar como infección gastrointestinal en artritis reactiva. Y entonces buscaremos Shigella, Salmonella, Yersinia o Campylobacter. O es genitourinario, como por ejemplo clamidia, que es muy frecuente entre jóvenes, por eso que es una enfermedad típicamente más de adolescentes y jóvenes, y ureoplasma ureolítico como infección urinaria o como uretritis. Lo clásico en la artritis reactiva es que sobre todo, ¿no?, actúa sobre varones jóvenes o adolescentes incluso. Ha habido preguntas sobre niños, o sea, también pueden exagerar la pregunta y puede darse, ¿no? Muchas veces son con VIH positivo, eso se está haciendo mucho en muchos países, en el nuestro todavía no se ha asociado. El HLA es muy alto, 80%. Es una característica que se puede pedir. Hoy en día es mucho más fácil hacer este tipo de pruebas. Recuerden que siempre las preguntas siempre han ido más en artritis reactiva hacia la tríada de Reiter. Y la tríada de Reiter es muy característico, pero no es lo más frecuente. El 40% nomás completa la tríada de Reiter. O sea, el 100% de los pacientes tienen artritis, pero artritis es un solo componente de la tríada. O sea, hay artritis asimétrica aditiva, ¿no es cierto? Generalmente en miembros inferiores, por ejemplo, un talón y una rodilla, talón derecho, rodilla izquierda, cadera de derecha, una cosa así. Entonces, eso sí tiene el 100%, pero para cumplir la triada solamente lo llega a cumplir el 40% de los pacientes. Y es tardía, no es precoz, no es ni siquiera una triada que te puedas precozmente decir, tienes un Reiter. No, generalmente cuando ves el Reiter, cuando cumples el Reiter, ya estás en segunda, tercera semana de enfermedad. Entonces, pero el 100% tienen artritis asimétrica. Pueden presentar uretritis inespecífica, como pueden presentar conjuntivitis no secretoria. Entonces acá tienen el compromiso de una sola rodilla y la conjuntivitis no secretoria característica. Entonces, la artritis reactiva, que muchas veces en las preguntas lo pongo así porque lo han llamado síndrome Reiter, miren que no es lo que se llama en el resto del mundo, tiene, como decíamos, una latencia generalmente de 1 a 4 semanas. Hasta 6 pueden ser, pero 1 a 4 semanas es lo más característico. La artritis aguda suele ser el 100%. ¿De qué tipo? Asimétrica y aditiva. Es oligoarticular, asimétrica y aditiva. Es también erosiva, tiende a ser erosiva y puede dejar deformidades. Recuerden que la artritis reactiva, ¿no?, si bien es cierto, muchos se autolimitan, muchos vuelven a recurrir y pueden dejar deformidades. Siempre es más frecuente la artritis en miembros inferiores. Es lo que no falla, 100%. Y en las manifestaciones extraarticulares, ¿qué es lo más frecuente? Puede ser, o lo más grave. Lo más grave, la uveitis anterior, 15%, es lo más grave. La conjuntivitis puede ser, ¿no? Puede ser una de las primeras cosas que se presenta y suele ser bilateral. Las úlceras orales son no dolorosas. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con la vasculitis de Behçet, que es una vasculitis de vaso variable, donde en Behçet, siempre recuerden, ¿qué cosa tiene Behçet? Behçet tiene, sobre todo, recuerden porque no lo vamos a desarrollar, Behçet tiene úlceras, ¿no? O sea, lo que se llama aftas recurrentes, y de momento que tiene aftas es doloroso, con dolor recurrente, por lo menos 3 episodios al año, muy recurrentes, aftas orales, aftas o úlceras genitales, también recurrentes, y lo que se llama la patergia, que es una reacción en piel característica. Entonces, esto es
una vasculitis llamada vasculitis de Behçet. ¿Por qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Porque las úlceras, porque la artritis reactiva tiene lesiones genitales también, que vamos a ver, que pueden confundirse, como lo tiene Behçet, algunas incluso ulcerativas, y las lesiones en piel, como la patergia, no tiene patergia, pero así pueden asemejar, por eso que hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las úlceras de Behçet son dolorosas, las úlceras orales. Las úlceras en la artritis reactiva es no dolorosas. ¿Ok? Estas son no dolor. No dolor. Y ahí la diferencia. Por ejemplo, el compromiso de uñas o nicopatías importantes. Puede haber diarrea en la artritis reactiva, uretritis. Puede haber entesitis, como en todas las demás. Y puede haber dactilitis, lumbalgia. La lumbalgia es una entesitis, ojo. ¿Eh? La tendinitis aquilea. Es más, la tendinitis aquilea y la lumbalgia son muy precoces, generalmente suelen preceder al ataque de artritis, es el inicio de la enfermedad. La dactilitis, acá hemos puesto ahora en el pie, para que vean que puede ser mano o pie, la dactilitis, el dedo en salchicha, y puede incluso haber sacroileitis, pero esto es agudo, pues ahí está la diferencia, esto es agudo. Entonces, decíamos que puede haber lesiones que asemejen, por ejemplo, compromiso genital, y efectivamente en el varón vamos a tener la balanitis circinada, que es muy característica, como ven acá, la balanitis con bordes específicos tipo circinado, la queratodermia plantar, ven ustedes, hay lesiones en piel interesantes en la artritis reactiva. Puede haber incluso compromiso cardíaco, regurgitación aórtica, pericarditis, bloqueos aurículos ventriculares. Por eso que es una enfermedad autoinmune de características sistémicas, que puede tener algunas complicaciones importantes. Con el diagnóstico no hay criterios diagnósticos, a diferencia de espondilita anquilosante, acá no hay criterios. ¿No? En espondilita anquilosante uno buscaba la lumbalgia, uno buscaba sobre todo la sacroileitis o que tenga un HLA positivo más 2 criterios menores. Acá no hay criterios diagnósticos. La triada de Reiter no es criterio diagnóstico, ni siquiera de sospecha inicial, simplemente es una característica importante. Entonces la triada de Reiter es sospecha, claro que sí, aunque es tardía. La primera manifestación clásica es una entesitis, suele ser talalgia o lumbalgia, tendinitis, lumbalgia, la talalgia o puede ser lumbalgia. Es típicamente posinfeccioso, entonces las características son lo que te hacen el diagnóstico de Reiter. Primero tiene que ser sí o sí posinfeccioso. Lo clásico es que hay compromiso entésico y después el 100% hace su artritis, pero de tipo oligoarticular y asimétrica. Con eso prácticamente ya uno tiene el diagnóstico. Eso no falla. Y va a haber manifestaciones articulares que tenemos que saber buscar. Se puede ir a la cronicidad. Hoy en día se ha visto que la cronicidad son, ¿no?, episodios recurrentes que van más allá, hasta un 30 a 50% pueden hacer estos episodios. ¿Cuál es el manejo? El manejo puede ser sencillo. Un buen grupo, especialmente en la fase aguda, se suele autolimitar. Por lo tanto, soporte básicamente es antiinflamación. Se autolimita, ¿no? Se autolimita en un porcentaje alto, 60%. Hay que identificar la infección y erradicar. Ojo, si no ha sido erradicado, si el paciente tuvo algún tipo de salmonelosis, darle su fluoroquinolona, si el paciente, o su cotrimoxazol, si el paciente ha tenido infecciones, por ejemplo, geniturinarias, si es clamidia, su doxiciclina, ¿no es cierto? Y eliminar la infección. Crónico, ¿no? Cuando el paciente se hace crónico, ahí sí, persistencia de más de 6 meses de este tipo de molestias, el paciente requiere, además de soporte AINES, aquí sí podemos utilizar corticoides para muchas manifestaciones y sulfasalacina cuando hay compromiso periférico. Cuando comienza a aparecer el compromiso periférico, ya sabemos que eso se refiere a compromisos de sinovitis en manos y pies. Entonces, eso es lo que se suele hacer. Raramente se requiere, ¿no? Raramente se requieren monoclonales o biológicos.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Criterios diagnósticos. Entonces, por lo menos tiene que tener un criterio clínico. ¿Cuál es el criterio clínico? Uno o más. El criterio clínico puede ser, por ejemplo, la trombosis vascular de cualquier tipo, sea micro o macrovascular. Puede ser arterial o puede ser venoso. ¿Ok? Se ha demostrado incluso a veces por biopsia o por ecodoppler. Otro criterio clínico es el aborto, generalmente uno más en más de 10 semanas, ¿no? O mayor aún, parto prematuro en menor de 34 semanas por preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria demostrada. Y por último, en menos de 10 semanas, ahí sí el criterio va a 3 o más abortos. O sea, si es un solo aborto entre la 10ª y 20ª semana, ahí válido criterio. Pero si es menos de 10 semanas, tiene que ser 3, por lo menos el antecedente de 3 o más abortos. Y como decíamos, la trombosis puede ser arteriales, venosas y microtrombosis incluso, como criterio clínico. Y eso tiene que ser asociado a un criterio de laboratorio que puede ser 2 o más de los siguientes criterios de laboratorio, y ese criterio de laboratorio que sea positivo tiene que ser repetido en 12 semanas, tiene que volver a ser positivo para que sea firme y pueda ser criterio válido. Entonces, 12 semanas después, se corrobora nuevamente con el laboratorio. Entonces, en el criterio laboratorial, el anticoagulante lúpico. Okay. Después tienes el anticuerpo anticardiolipina, sea en IgG o IgM. ¿Ok? Y por último, la inmunoglobulina, igual en IgG o IgM, el anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína 1, o sea, en IgG o en IgM. Si te sale positivo 2 de estos, tienen que repetirse en 12 semanas más tu criterio clínico. De esa manera se define el SAF. Siempre recordar que los tipos clínicos, por ejemplo, que vamos a ver en SAF, entonces tenemos el tipo trombótico clásico, que es el más visto, trombosis venosa, ya sabemos que es lo que más se presenta, 32%. Arterial, por ejemplo, es una de las causas más importantes de ACV en menores de 50 años en varones, ¿no? En varones, o la causa microvascular. Son los síndromes trombóticos. Recordar que también está el síndrome obstétrico. Entonces ahí hay un grupito, el 8%, que se caracteriza por pérdida fetal después de la 10ª semana, ¿no? De gestación, abortos espontáneos, a veces más de 3, antes de la 10ª semana, recurrentes, y restricción del crecimiento intrauterino y incluso la generación de preeclampsia grave, el síndrome obstétrico antifosfolipídico. Y por último tenemos el catastrófico, el llamado SAF catastrófico. ¿Qué cosa es el SAF catastrófico? Que potencialmente es mortal. Es una trombosis intravascular que afecta 3 o más órganos o sistemas y o tejidos simultáneamente en el lapso de una semana. Entonces, el paciente, ¿no? De los pocos casos que uno ha visto, por ejemplo, accidente cerebrovascular, trombosis venosa profunda en miembros inferiores y una, por ejemplo, trombosis mesentérica. Entonces, 3 sistemas afectados en menos de una semana, en una semana como máximo. Eso se llama SAF catastrófico. Muy difícil de manejar, con alta mortalidad.
Veamos el manejo ahora del SAF. Siempre recordar, claro, todo el mundo dice anticoagulación, pero también hay algunas variantes importantes. Recuerden que en la fisiopato hay proceso inflamatorio. Entonces, la tromboprofilaxis primaria por la presencia simplemente de anticuerpos, el hecho que tengas anticuerpos persistentes, ¿no? Se recomienda dar aspirina entre 75 y 100 miligramos. O sea, 81 lo clásico o 100 miligramos. Si ya tuviste trombosis venosa profunda, simplemente trombosis venosa, warfarina se busca con INR de 2 a 3. Entonces ahí tenemos, miren, clásico, trombosis venosa profunda, ¿no? Con un INR de 2 a 3 es el objetivo. Si tienes trombosis arterial, igual puedes utilizar la warfarina con un INR de 2 a 3, un anticoagulante oral nuevo más aspirina. Doctor, y en trombosis venosa profunda no se ha demostrado que sea mejor dar anticoagulantes nuevos, anticoagulantes orales o anticoagulantes llamados también anticoagulación directa, ¿no? Entonces, en cambio en arterial, la warfarina o el NOAC siempre más aspirina. Cuando es arterial, siempre se le tiene que sumar aspirina, 81 miligramos sería lo ideal, ¿no? Entonces lo anticoagulas con warfarina o con un nuevo anticoagulante directo, ¿no? O sea, estamos hablando de rivaroxaban, de abigatran o apixaban, más su aspirina. Eso en el caso de trombosis arterial, que generalmente es a nivel central, ¿no? Es generalmente infarto cerebral. Cuando es recurrente la trombosis en el SAF, hay que incrementar o incrementas el INR a 3 a 4, que es, acuérdense que más riesgo de sangrado, o agregas aspirina o hidroxicloroquina, ¿no? Como un controlador de enfermedad, un FARME, o incluso la otra opción es anticoagularlo con enoxaparina, o sea, con una heparina no fraccionada. Esto es en el caso del recurrente. Entonces, o incrementas la warfa, o le agregas aspirina al INR de 2 a 3, o le das hidroxicloroquina además de la anticoagulación, o lo cambias a enoxaparina. Eso es en el caso de recurrencia. Alternativas, especialmente en estos pacientes y en los que hicieron alguna vez SAF catastrófico, es darle rituximab o inmunoglobulina intravenosa como alternativa a los más severos. Entonces, eso es lo que usualmente se utiliza. Entonces, en el obstétrico, la prevención y manejo pasa por la aspirina o la heparina no fraccionada. En otras palabras, lo clásico en SAF es warfarina primero. Warfarina primero. Si tienes solo anticuerpos, aspirina sola, ¿no? Si no has tenido eventos trombóticos. Pero si no, warfarina primero de 2 a 3 de INR. Cuando tienes trombosis arterial, puedes utilizar warfarina o nuevos anticoagulantes, siempre sumado a aspirina, 81 miligramos a 100 miligramos, ¿no? O sea, 75 a 100, pero lo que tenemos en nuestro medio es 81 a 100. En la recurrencia, o incrementas el INR de 3 a 4, o le agregas aspirina, le das hidroxicloroquina, o lo cambias a enoxaparina. En el obstétrico siempre es mejor enoxaparina, heparina no fraccionada, o aspirina, si es que no hay bajo riesgo, y cuando es muy severo, rituximab, que se está utilizando muchísimo hoy en día en enfermedades, miren, ahí tienen, autoinmunes y enfermedades reumatológicas. Ok. El diagnóstico se suele hacer clínicamente, pero sobre todo vamos a ver que algunos marcadores son útiles. Más del 90% de los pacientes es ANA positivo. Esto es más del 90%. Son ANA positivos. Un marcador, entonces uno podría tener a veces dudas, pero la clínica del S es diferente, ¿no es cierto? El anticuerpo, ya habíamos dicho, anti-SCL70, el antitopoisomerasa, que se asocia más a quién, difusa o limitada, a la difusa. Este antitopoisomerasa va entre un 20 a 40%. Y a la limitada, el anticentrómero, que va alrededor de un 50 a 70%.
este va entre un 20 y 40%, como habíamos dicho. Son marcadores que nos pueden servir para el diagnóstico. Las manifestaciones en el diagnóstico clínico fundamentalmente va hacia lo que es la esclerodermia y su determinación, siempre recordar el engrosamiento y el endurecimiento de la piel, ¿no? Ese engrosamiento, endurecimiento de la piel y su sequedad y brillo, tiene un brillo especial. El fenómeno de Raynaud es otro de los efectos importantes, ¿no? Que es vascular, pero también se aprecia en piel y se aprecia claramente, ¿no? Son de los fenómenos de Raynaud más severos que uno puede ver. Después vamos a revisar eso, de los más severos, que puede incluso producir necrosis distal en los dedos, ¿ok? Y puede producir incluso, ¿no?, el desprendimiento del pulpejo de los dedos, lesiones llamadas pitting, por ejemplo, el pitting, que vamos a ver después. Entonces, esas son características que uno puede ver. La esclerodactilia, ¿no?, que es la pérdida completa ya de todas las rugosidades y de la capacidad de movilidad. Entonces, ¿no?, vamos a ver eso. Y la microstomía, lo que es ya, ¿no?, la disminución, ¿no?, de la apertura bucal, incluso la pérdida, ¿no?, de la elasticidad del frenillo, ¿no?, donde el paciente va a tener esta incapacidad asociada. Y habíamos dicho la esclerodactilia. Entonces, miren ustedes acá, la apertura bucal disminuida, la microstomía y la severa esclerodactilia que se puede presentar en estos pacientes. A nivel musculoesquelético, recordad que es una enfermedad poliarticular, generalmente asimétrica, pero poliarticular, donde vamos a tener artritis, generalmente tendinitis y contracturas que se van a producir por la esclerosis. Además de eso, a nivel gastrointestinal, la mayoría tiene síntomas, ¿ah? El 90% tiene síntomas gastrointestinales, sobre todo disfagia, reflujo, disfagia. Tanto el difuso como el limitado. Recuerden que el limitado, principalmente, una de sus asociaciones con CRES es el compromiso esofágico, ¿ok? Entonces, va a haber disfagia, reflujo gastroesofágico y puede haber, sobre todo en el difuso, ¿no?, síndrome de mala absorción y vasculitis gastrointestinal, y puede haber muchas veces diarrea. Entonces, eso en el gastrointestinal. En lo que respecta al renal es importante, porque ahí se habla de la crisis esclerodérmica renal, que el 10 a 15% de los pacientes con esclerosis sistémica difusa y solo un 3% de la limitada, ¿ok? Este es el valor básicamente para la difusa, ¿no? Entonces, pues, es una exacerbación de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ya están pensando cuál va a ser el tratamiento, ¿no es cierto? Bloquear ese eje. Okay. Entonces uno ya puede ir pensando también en el tratamiento. Y la enfermedad renal crónica, que puede darse por efecto de daño autoinmune directo y isquemizante, incluso a veces, ¿no?, en los pacientes, puede dañar la función renal. A nivel pulmonar es uno de los problemas más serios. Generalmente estos pacientes, el problema pulmonar en la difusa puede llevarlos incluso a invalidar y a requerir hasta trasplante pulmonar. Una fibrosis que generalmente es muy agresiva, que puede producir hipoxemia, y la hipertensión pulmonar, que puede llegar a ser muy severa en lo que respecta al compromiso pulmonar. A nivel cardíaco puede producir una fibrosis endomiocárdica, miocarditis restrictiva y pericarditis. Son las complicaciones con arritmias que se pueden generar en los pacientes con esclerosis sistémica a ese nivel. En lo que respecta a la parte vascular, ya habíamos hablado del fenómeno de Raynaud, que en realidad es un fenómeno de vasoespasmo distal, ¿no es cierto?, episódico, pero también se genera disfunción eréctil. Generalmente hay mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Uno puede preguntar cuál es la enfermedad, la enfermedad reumatológica que se puede asociar con mayor frecuencia a tromboembolismo pulmonar. Es básicamente la esclerosis sistémica y telangiectasias, que estas telangiectasias pueden ser observadas tanto en rostro como en las mucosas, ¿no? Se ven, ¿no?, amplia cantidad de telangiectasias, que pueden ser parte, en el caso del limitado, de lo que es el CREST. Además, habíamos olvidado acá las lesiones típicas de lo que se llama el pitting, ¿se acuerdan? Acá está el pitting,
Muy bien. Dentro de lo que son ya estas las manifestaciones más características. Entonces siempre recordar, si uno tiene limitado, fundamentalmente piel, esclerodermia y la asociación con CREST. Recuerden que el CREST es la calcinosis, ¿no? La R de fenómeno de Raynaud, ¿no? La E del compromiso esofágico, hay disfagia, la S de la esclerodáctil y la T de las telangiectasias, ¿no? Y generalmente ahí. Mientras que en el difuso uno va a tener compromiso generalmente renal, pulmonar, sobre todo cardíaco, ¿no? Y gastrointestinal importante. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de un paciente con esclerosis sistémica progresiva? Va a depender fundamentalmente de las manifestaciones. Obviamente la gran mayoría básicamente va a tener expresión de lo que es piel. Cuando tú encuentras una esclerodermia aislada, sin ningún compromiso sistémico, entonces ya no sería esclerosis sistémica, eso se llama morfea. Recuerden siempre, la morfea es la esclerodermia aislada, sin compromiso sistémico. Pero entonces toda esclerodermia tiene que tener compromiso sistémico para hacer esclerosis sistémica. Esa esclerodermia va a tener que requerir a veces algún tratamiento, muchas veces fototratamiento o puede tener tratamiento inmunosupresor. Vamos primero por el manejo de lo que es, por ejemplo, una de las grandes manifestaciones que tienen el 100% de los pacientes. El 100% de los pacientes van a tener fenómeno de Raynaud. Y el fenómeno de Raynaud, si bien es cierto en otros casos no se suele tratar, en la esclerosis sistémica suele ser muy severo y va a requerir vasodilatadores, ¿no? Sobre todo bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio del tipo dihidropiridinas. ¿Qué estamos hablando ahí fundamentalmente? Estamos hablando ahí, ¿no?, del nifedipino. Entonces el nifedipino es el fármaco ideal, ¿no?, para ser utilizado inicialmente en el fenómeno de Raynaud cuando no es muy severo. Cuando es muy severo, muchas veces va a necesitar inhibidores de la fosfodiesterasa, que pueden ser sildenafilo o tadalafilo, ¿no? Puede ser sildenafilo o tadalafilo. En el caso de la esclerodermia estábamos diciendo precisamente que requiere inmunosupresores para que esto no avance y no deje las peores lesiones. Acuérdense que las grandes complicaciones son la esclerodactilia, ¿no?, la calcinosis cutis, la necrosis distal de los dedos. Entonces vamos a tener que utilizar entre metrotexate y como inmunosupresor el micofenolato. Es lo que más se está utilizando hoy en día en el manejo de la esclerodermia en sí. En lo que es el manejo del compromiso pulmonar, que es el más severo dentro de los difusos y que pueden tener la necesidad mortal, uno puede iniciar generalmente con inmunosupresión con ciclofosfamida, con corticoides, es lo usual. Y el manejo ya de la secuela de la hipertensión pulmonar se utiliza generalmente inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafilo, incluso tadalafilo, ¿no?, y antagonistas de los receptores de endotelina como el ambrisentan. Esto es antagonistas de los receptores de endotelina. Siempre recordar. Entonces, en el manejo. Recordar que en la crisis, justamente cuando hablábamos, la crisis renal esclerodérmica, que es por esta exacerbación del eje renina-angiotensina-aldosterona, obviamente el manejo se utilizará IECAS. El más efectivo es el captopril por su capacidad y se tiene que usar cada 8 horas, en dosis generalmente de 50 hasta 100 miligramos. La diálisis como el tratamiento fundamental para controlar a estos pacientes que van rápidamente a la progresión de enfermedad renal crónica. Y a nivel gastrointestinal, estos pacientes con mucha facilidad van a hacer esófago de Barrett. Este paciente tiene que utilizar inhibidores de bomba de protones prácticamente toda su vida. El reflujo es muy intenso.
Se te pueden utilizar, ¿no? Gastrocinéticos, el más utilizado, la metoclopramida, y muchas veces van a generar, ¿no? Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿no? Y para ello muchas veces va a ser necesario utilizar rifaximina, antibióticos para limitar ese crecimiento bacteriano que genera a veces diarrea crónica en estos pacientes. Terminen todo el problema gastrointestinal y el manejo. Entonces, eso es fundamentalmente lo que vamos a ver, y ahora vamos a hacer un recuento. A ver, entonces, para no olvidarnos, la esclerosis sistémica progresiva, antiguamente llamada así, esclerosis sistémica secas, entonces es una enfermedad principalmente en mujeres. ¿Cuánto será? 5-1, es algo que no lo habíamos dicho, ¿no? Más prevalente en mujeres, 5-1. En la edad de rango, donde mayor presentación el pico, es entre los 30 y 50 años. Siempre recordar que ANA, que es un marcador fundamental que se suele pedir en estas enfermedades, es mayor del 90%. Habíamos dicho que hay dos marcadores importantes, el anti-SCL70, el antitopoisomerasa, sobre todo en la esclerosis difusa, ¿no es cierto? Va entre 20 y 40%, y el anticentrómero, que es en la limitada, ¿no? La que tiene CREST, que es entre 50 a 70%. El patrón cutáneo, siempre recordar que el patrón cutáneo en la limitada va entre entre cuello, cara y distal, a las manos, antebrazos, pero sobre todo distal, preservando el tronco. Mientras que el difuso es tronco hasta el codo. Generalmente puede también incluso cara, pero tronco hasta el codo. ¿Qué cosa es el CRES? El compromiso que se suele ver asociado en el 60% de los pacientes que tienen limitada, ¿no? Es la calcinosis cutis, ¿no? El fenómeno de Raynaud, el compromiso esofágico, la esclerodactilia y la telangiectasia, que esto siempre ha sido motivo de pregunta y no se vayan a confundir. Entonces, simplemente recordar en este esquema, miren ustedes, una mujer que es lo más frecuente, ¿no? La microstomía, miren la boca, la telangiectasia, características, el reflujo gastroesofágico, por lo tanto, ya estarán pensando ustedes, así es la neoplasia que más se asocia, ¿no? Obviamente, a esclerosis sistémica progresiva, ¿cuál será? El cáncer de esófago, obviamente. ¿No? A nivel renal, la crisis esclerodérmica renal, ¿no? Que es una crisis hipertensiva severa, es una emergencia hipertensiva, y la enfermedad renal crónica que puede progresar. A nivel de músculos, ahí suele haber mialgias, va a tener a nivel musculoesquelético artralgias, generalmente artritis asimétrica, en piel la esclerodermia, la esclerodactilia, miren cómo pierde completamente todas sus rugosidades la piel, ¿no? Y se vuelve esclerótico completo, la mano engarra. El fenómeno de Raynaud y la atrofia distal y la calcinosis cutis. No se olviden que en el corazón puede haber fibrosis miocárdica, generalmente endomiocárdica, ¿no? Y miocarditis. Y no olvidar que en pulmón, acá tenemos el pulmoncito, SUEPIT, hipertensión pulmonar, como manifestaciones. Entonces, eso es el tema de esclerosis sistémica progresiva, que no es muy preguntado, pero es un tema interesante a tener en cuenta. Entonces, estas son las características de las miopatías inflamatorias. Siempre recordar que va a haber criterios, y los EULAR, que es básicamente los que hacen la mayor parte de los criterios a nivel mundial. La EULAR te va a hacer, el 2017 te hizo unos criterios importantes, ¿ok? Que han sido actualizados. Entonces, tenemos el primer criterio, que es el criterio de sospecha. Siempre hay un criterio que es el más temprano. Hay un criterio que siempre es el más temprano y el de mayor sospecha. Así como hay un criterio siempre que es el que te ratifica o te define la enfermedad. Ahí vamos a verlo. Entonces, el criterio de sospecha clásico es la debilidad muscular proximal, simétrica y progresiva. Claro, acá tendremos que hacer diagnóstico diferencial con Cushing, con hipotiroidismo, con polineuropatías, ¿no es cierto? Entonces, debilidad proximal, ¿no? Simétrica y progresiva, que va a tener una correlación con la elevación de enzimas por destrucción del músculo, elevación de enzimas asociadas al músculo, sobre todo la creatininfosfoquinasa o creatininquinasa, que es algunos lo ponen como CK y en nuestro país solemos ponerlo como CPK. Se asocia mucho la aldolasa
también el LDH o DHL, ¿no? Lactato deshidrogenasa y el TGO. Pero fundamentalmente es la medida de estos dos los que más se hacen. Es importante que esta medida sea mayor a 5 veces su valor normal. 5 veces valor normal. ¿Ok? Generalmente ese es el corte que se suele utilizar en muchas enfermedades. ¿Qué pasa si es menor de 5 veces? Se habla de una enfermedad subclínica. Después vamos a definir bien eso. ¿Ok? Entonces, CPK. Entonces, la enzima es importante. Entonces, siempre en las preguntas te va a venir generalmente, ¿no? Debilidad y alguna de las enzimas elevadas, pues generalmente van a poner CPK o CK. La electromiografía, que es otro criterio diagnóstico, pero no define. A pesar de que la electromiografía te diga que hay un daño miopático, donde hay un desorden de las ondas con amplitud y etcétera, el patrón miopático de la miopatía inflamatoria clásica, claro, es importante, es un criterio más, pero no es el criterio mayor. ¿Cuál será el criterio mayor? La biopsia. Definitivamente la biopsia es quien va a definir. O sea, este paciente tiene que tener biopsia para definirlo y eso es lo que te va a dar sobre todo los hallazgos. Ojo que no solíamos revisar esto, pero hemos visto preguntas en el MIR que son importantes y que hablan de la patología. Recuerden que esto puede modificarse y por eso hay que tener un poquito, ¿no?, de interés en esta cosa. Entonces, infiltración inflamatoria linfocítica, siempre le hemos dicho, hay áreas de necrosis con infiltración inflamatoria linfocítica del endomicio, este es el término que se suele utilizar, del endomicio en el caso de la polimiositis y de la dermatomiositis más del perimicio y alrededor de los vasos sanguíneos. O sea, polimiositis sobre todo del endomicio, siempre recordar eso, ¿ya? Y el perimicio sobre todo en la dermatomiositis, y ambos tienen lesiones alrededor de los vasos sanguíneos periféricos. Hay necrosis y infiltración linfocitaria importante. Entonces la biopsia es la que confirma, esta es la prueba confirmatoria, ¿ok? Mientras que la debilidad muscular sería de sospecha, la electromiografía de alta sospecha y la biopsia confirmatoria. Y adicionalmente a esto le agregamos los criterios dérmicos que son importantes para la dermatomiositis. En ese caso, el rash en heliotropo, que es un edema violáceo de los párpados superiores, pero que también puede tener mayor connotación en el rostro, ¿eh? Pero este es el clásico, ¿no? Edema violáceo de los párpados superiores, que puede verse todo el rostro así, ¿ok? Como estamos viendo en esta imagen. Entonces, ese es uno. Y lo otro es que las pápulas de Gottron, ¿no?, que también son de tipo violáceas, eritematoviolaceas, en superficies extensoras de las articulaciones, sobre todo los nudillos. Recuerden que estas sí molestan, pueden producir dolor. En cambio, el rash en heliotropo no suele producir ningún síntoma de dolor ni molestia específica. Es básicamente, y se exacerba, es fotosensible. Se exacerba con la luz. Y entonces ahí tenemos la pápula de Gottron. Lo que se suele decir es que para el diagnóstico de polimiositis tenemos que tener las 4 de las 4 primeras. Y para el diagnóstico de dermatomiositis, de las 4 primeras, tener 3 de 4, obviamente ideal que tengas la biopsia y el compromiso cutáneo que está acá referido. Entonces, de esa manera se hace el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, ahí nomás no queda la cosa, porque hoy en día tenemos que identificar algunos anticuerpos que pueden ser motivos, y si los vemos en una pregunta, puede no ser relevante, pero tenemos que saberlo. Entonces, el más importante, que ya lo hemos revisado anteriormente, es el anti-HO1, ¿no? Lo que se llama, el que constituye lo que se llama el síndrome antisintetasa. ¿Qué cosa es el síndrome antisintetasa? Es la polimiositis con miositis intersticial y enfermedad pulmonar asociada. Aproximadamente en las miopatías inflamatorias, en la polimiositis, entre 30 y 40% de los pacientes terminan haciendo EPIT. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa. Claro, la esclerosis sistémica progresiva lo hace casi el 100% en diferentes grados, la difusa mucho más, pero en el caso de la polimiositis, entre un 30 a 40% va a ser EPIT, entonces no es poca cosa. Y este anti-HO1 tiene una gran especificidad
lo malo de los anticuerpos que se asocian a estas enfermedades es su baja especificidad, su baja sensibilidad. Entonces la sensibilidad es baja, 20 a 30%, pero dicho sea de paso, de las más altas de todos los anticuerpos que podemos hablar en este grupo. Ahí son como una docena, pero es de alta especificidad. El anti-Jo1 se suele pedir, por lo menos dentro de los análisis, además del ANA, que también suele salir positivo, que en este caso es importante. Y se asocia, como decíamos, al compromiso pulmonar. El anti-MI2 es específicamente de dermatomiositis, ¿no? Y es importante porque tiene valor pronóstico. Cuando es positivo tiene un valor pronóstico favorable y generalmente se asocia a una buena respuesta del tratamiento. Como ven ustedes, la sensibilidad es baja, por eso es que les digo, algunos no lo piden mucho porque solo 10 a 20% de los que tienen dermatomiositis lo van a tener, pero la especificidad es del 95%. Es interesante porque te puede dar un valor pronóstico, sobre todo de buena respuesta al tratamiento, el anti-MI2. Y ahí pueden ustedes ver, fundamentalmente en la dermatomiositis. Este sí es marcador puro de dermatomiositis. Mientras que es el anti-SRP, también con una forma de miositis necrotizante autoinmune, ¿ok? Tiene generalmente se asocia a la forma más necrotizante de enfermedad autoinmune, entonces tiene una sensibilidad bastante baja y una especificidad alta para esta miositis necrotizante. Entonces, generalmente estos son los que más se piden y los que más tenemos que tenerlos en cuenta. Con que se acuerden del anti-Jo1, no se olviden. El anti-Jo1 sí, asociación de PIT con polimiositis. Eso tiene que quedarles claro, ¿no es cierto? Entonces, PIT con polimiositis, anti-Jo1. Anti-Jo1. Eso es lo que tenemos que siempre recordar. Vamos a ver ahora un tema importantísimo dentro de la reumatología, dentro de los tres temas ¿ya? Que usualmente no se asocian a lo que es patología articular. A pesar de que están en la reumatología, no tienen compromiso articular fundamental, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad fundamentalmente asociada a la pérdida de la densidad, del hueso a partir de los 50 años como un corte general. Entonces vamos a ver que esto es muy más precipitado en mujeres posmenopáusicas, hasta un 20% de ellas sufren osteoporosis, y en varones mayores de 70 años, generalmente un 4% sufren osteoporosis importante, y el principal problema es el riesgo de fractura que pueden tener. La osteoporosis per se no da síntomas, acuérdense siempre eso. Su examen fundamental es la densitometría y el tratamiento pasa fundamentalmente por los bifosfonatos. Entonces vamos con osteoporosis. ¿Qué podemos decir de osteoporosis? Siempre recordar que es un trastorno esquelético generalizado que se caracteriza básicamente por lo que acabo de decirles. Baja densidad mineral ósea. Entonces se deteriora la calidad y la resistencia del hueso. ¿Cuáles son los puntos más resistentes del sistema esquelético? Uno siempre tiene que preguntarse, ¿dónde debe estar el hueso más resistente? Pues la columna, pues el cuello del fémur y la muñeca. Entonces son los tres sitios clásicos de fractura más frecuentemente asociados a osteoporosis. Y son los tres áreas que se suelen evaluar. Si te preguntaran cuáles son las áreas de evaluación rigurosa que uno tiene que tener osteoporosis, uno tiene que decir cuello del fémur, columna vertebral y muñeca. Entonces, ¿qué va a conducir esta pérdida de densidad ósea, esta pérdida de dureza? Va a conducir a lo que se llama una fractura por fragilidad. Recordar que esto es diferente, esto no es igual, es diferente a hablar de una fractura patológica. No es patológico, porque la fractura por fragilidad tiene que ver con un proceso de envejecimiento del hueso normal.
todos los huesos van a perder de todas maneras cierta densidad sin caer necesariamente en el rango osteoporosis. ¿Cómo será el 80% de las mujeres que no hacen osteoporosis? Pues tendrán osteopenia. ¿Cómo serán el 96% de los hombres que no hacen osteoporosis? Pues serán osteopénicos de todas maneras. Pero la fractura por fragilidad es una fractura, es un término específico. Hay que diferenciarlo de la fractura patológica, donde ahí sí el hueso se fractura por invasión generalmente o por deterioro, ¿no?, del hueso por otras circunstancias de tipo patológico, que puede ser cáncer, que pueden ser enfermedades metabólicas. Entonces, básicamente se fractura por un exceso de carga ósea o por una caída, ¿no? O una caída que normalmente no produciría una fractura. La prevalencia, como decíamos, fundamentalmente está por encima de los 50 años en mujeres, hasta un 20% de las mujeres en edad posmenopáusica hacen osteoporosis y un 4% de los varones por encima de los 70 años. ¿Ok? La relación mujer-varón, 4:1 aproximadamente. Y vean ustedes cómo las trabéculas, ¿no?, del hueso se van disminuyendo y adelgazando alrededor de los 52 años, 58 años, 68, más de 70 años. Veamos los tipos de osteoporosis, que es importante. ¿Cuáles son los tipos de osteoporosis? Entonces la osteoporosis puede ser primaria, o sea, no asociada a ninguna enfermedad, ni medicamento, ni nada por el estilo, o secundaria. La osteoporosis primaria, obviamente, tiene dos subtipos, ¿no? La tipo 1, primaria tipo 1, que es la más frecuente de todas, que es la posmenopáusica. Y esa generalmente en mujeres mayores de 50 años suele producir compresión, fracturas por compresión vertebral, cuello de fémur y radio distal, la fractura de coles, características, ¿no es cierto? Esas son las más frecuentes. Definitivamente las osteoporosis posmenopáusica, ¿a qué se debe? A una pérdida de la protección estrogénica del hueso. Y eso hace que se pierda mucho más rápidamente la densidad ósea. Entonces veamos ahí las fracturas por aplastamiento. Miren ustedes cómo es, ¿no? Este cuerpo vertebral, este es más disminuido, ¿no? Este es mucho menor. Entonces los cuerpos se va aplastando, sobre todo en la parte anterior, en cuña. Las famosas fracturas en cuña, ¿no?, de lo que es fundamentalmente la columna, los cuerpos vertebrales. El otro gran grupo son la osteoporosis senil, que le da fundamentalmente, o sea, veríamos más frecuentemente en varones, entre comillas, pero aquellas mujeres que no hicieron entre 50 y 70 años una osteoporosis asociada a lo posmenopáusico, después de los 70 todos serán tipo 2, que es senil. Y entonces la senil típicamente suele producir esto, la jiba clásica, ¿no?, en este caso de mujer, ¿no?, que solemos ver por fractura anterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? Disminuye la altura y sobre todo hacia la parte anterior va colapsando.
Los secundarios, es importante tener en cuenta que las enfermedades, hay enfermedades, sobre todo endocrinas, que pueden generar osteoporosis muy temprana. Recordemos siempre, por ejemplo, el Cushing como una enfermedad que suele hacer por efecto del cortisol, ¿no? Una osteoporosis temprana. No nos olvidemos, no está puesto acá, el Cushing, ¿no? La enfermedad de Cushing, tanto exógena como endógena. El hipertiroidismo, el hiperpara, el hipogonadismo, la diabetes tipo 1 son enfermedades endocrinas que tempranamente se pueden asociar a osteoporosis. El uso de medicamentos, ¿secundario a qué medicamentos? Sobre todo a corticoides, es una pregunta clásica. Y los corticoides generalmente lo que más afectan son columna, anticonvulsivantes, la heparina, los inhibidores de aromatasa, ¿no? Siempre recordar el anastrozol, por ejemplo, clásico uso en las mujeres con cáncer de mama. Enfermedades sistémicas que se asocian a osteoporosis también tempranamente, recordar AR, artritis reumatoide per se, no solamente por el tratamiento corticoide, sino como por la enfermedad celíaca, disminución de la absorción de vitamina D en la enfermedad celíaca es muy evidente. La enfermedad renal crónica, recuerden que la vitamina D no se activa. Enfermedades hepáticas crónicas donde la vitamina D no pasa a calcidiol, acuérdense que es un paso intermedio antes del calcitriol, y por ejemplo el mieloma múltiple, no recordar siempre ello. Enfermedades malabsortivas no solamente de vitamina D, sino de calcio, como pueden ser enfermedades que afectan sobre todo el intestino delgado y el yuno ilion, y pueden ser, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, como una enfermedad clásicamente que afecta la absorción sobre todo de calcio y la mala acción de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D realmente no viene de la dieta. La vitamina D viene fundamentalmente de la producción endógena en la piel. Entonces también aquellos que tengan baja exposición al sol, que abusen del uso de fotobloqueadores, ¿no? O fotoprotectores, esos van a también generar un déficit y pueden generar mayor osteoporosis. Es clásico, digamos, comentarlo, pero a nivel médico, no a nivel general, porque va en contra de la industria, que el abuso y el uso, ¿no? cada vez mayor de los bloqueadores solares ha incrementado la incidencia de osteoporosis. Y hay estudios en los países nórdicos donde la osteoporosis se ha cuatriplicado a raíz del uso de bloqueadores solares. Entonces es importante tener en cuenta. Cuando veamos criterios diagnósticos. Entonces, ¿cuál es el criterio diagnóstico de osteoporosis? No es aplicar así a tabla rasa esta clasificación. Entonces, tienes que tener uno de los siguientes para decir que el paciente está en osteoporosis, ¿no? Entonces, que tenga una fractura por fragilidad. Basta que tenga una fractura por fragilidad, ni siquiera que tenga el valor densitométrico, ya se considera osteoporosis. Entonces, una fractura por fragilidad, vista la fractura en columna, vista la fractura del cuello, una fractura de coles que en un paciente cuyo trauma no ha sido importante, ya esa fractura por fragilidad es considerado osteoporosis. Que tu puntuación esté en -2, ¿no? Entre -2.5 para abajo, ¿no? Entonces, sea en columna lumbar, cadera total o cuello femoral o radio. Entonces, también eso, ya ese es el valor del laboratorio. Este es el valor de la densitometría, ¿no es cierto? Este es clínico puro, y también tienes el hecho de que estés en osteopenia según el análisis, mira, entre -1 y 2.5, pero haya alta probabilidad de fractura por frax. Entonces, si te dice, y esto es muy variable de acuerdo a cada país, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan -20, nosotros utilizamos -10% para decir es alto riesgo. Entonces, es variable esto. Entonces, si tú tienes alto riesgo asociado a osteopenia según el examen, también se considera, este es un factor mixto, se considera osteoporosis y se le da
tratamiento de osteoporosis. Entonces, estos son los criterios. Los criterios, como siempre recordar, no olvidarnos que esta densitometría, los valores, siempre recordar, nuevamente, esto preguntan bastante, ¿no? La normalidad que está entre +1 y -1, entre -1 y -2.5 osteopenia, no olvidarse, menos de 2.5 ya es osteoporosis y menos de 3.5 eso ya se considera osteoporosis severa. ¿Cómo es el criterio diagnóstico? Veamos ahora el tratamiento. Entonces el manejo va a depender de cómo lo hemos clasificado y cuál es nuestro riesgo de fractura. Lo primero que uno tiene que dar a un paciente desde que empieza el problema ya osteopénico es calcio 1.2 gramos más vitamina D. Usualmente 800 unidades equivalen a 20 microgramos. Podemos darle hasta 50 microgramos al día. ¿Ok? El usual. ¿De qué tipo de vitamina D? Si es colecalciferol. Recordar que este colecalciferol proviene básicamente, ¿no? Es la vitamina D3 que se ha formado o se forma, ¿no? Vía colesterol expuesto a la luz solar. Entonces el colesterol en la piel expuesto a la luz solar forma el colecalciferol. Esa es la vitamina D3. Es no activa. Esa pasa por el hígado y forma calcidiol, que es 25-hidroxicolecalciferol, hidroxiló. Y después de pasar por el hígado, va al riñón, se reabsorbe el túbulo proximal y nuevamente se hidroxila y va a ser 1,25-dihidrocolecalciferol. Y ese ya es la vitamina D activa, ese es el calcidiol. Recuerden que este calciferol va a pasar a calcidiol en el hígado, y después será convertido a calcitriol, que es ya la activa, ¿dónde? En el riñón. Entonces, así es el proceso. Y acá fue piel. Entonces, ¿qué le damos al paciente? La pregunta que ya se ha hecho, calciferol. No le vas a dar. ¿Cuándo le vas a dar calcitriol? Cuando tenga falla renal avanzada o terminal. Entonces, la primera línea de tratamiento, cuando ya diagnosticas osteoporosis, todos los que tenías los criterios de osteoporosis, sea por fractura, sea porque está en menos de 2.5 o sea osteopénico con alto riesgo, deben recibir en primera línea bifosfonatos. El bifosfonato inhibe el osteoclasto, es la primera línea de tratamiento y de esa manera ayuda a introducir el calcio hacia el hueso. Entonces, el de mayor uso y el que está en nuestro petitorio y el primero que se utilizó es el alendronato a 70 miligramos cada semana. Como el paciente, el adulto mayor, puede olvidarse semanalmente de estar tomando su alendronato, el zoledrónico, que es parenteral, este es parenteral, puede ser utilizado fundamentalmente, ¿no? Puede ser utilizado, este parenteral puede ser utilizado, ¿no? Cada 9 meses a 12 meses. Eso definitivamente es la manera en que se va a utilizar el ácido zoledrónico. El ivandronato es el más potente de todos, ¿ya? Es el que se suele utilizar generalmente los que tienen muy alto riesgo o aquellos que han utilizado, generalmente tienen osteoporosis de columna con alto riesgo de fractura. Entonces, el ivandronato
es muy útil, ¿no? Y ninguno de ellos en general, ningún bifosfonato te va a funcionar por debajo de 30 de depuración de creatinina. Entonces, ninguno te va a funcionar por debajo de nada. Entonces, el bifosfonato es primera línea, pero no se puede utilizar en pacientes con depuración debajo de 30, ¿no? ¿Cuál es el gran problema del bifosfonato? Tienes que desfocalizar al paciente a nivel dental. Entonces, la desfocalización dental, porque el principal efecto adverso que puede tener, además de la intolerancia, algunos pacientes no lo toleran, es fundamentalmente la principal complicación que pueda producir necrosis pulpar. Y para eso el paciente debe estar bien desfocalizado de cualquier posible infección, desde una simple caries hasta un absceso apical. Entonces, bien desfocalizado a nivel dental. Eso es bifosfonatos. El siguiente que se puede utilizar ya es un monoclonal y ese se llama denosumab. El denosumab es un inhibidor L-rank, que lo que va a hacer es igual inhibir la actividad de osteoclastos y al mismo tiempo la reproducción, ¿no? La producción de osteoclastos actúa a esos dos niveles, específicamente en el receptor L-rank. Generalmente el denosumab se utiliza en pacientes con osteoporosis de alto riesgo de fractura, con un FRAX alto, o que no tolera o que tiene enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el denosumab es de eliminación netamente hepática, no se elimina por vía renal. Entonces el denosumab, que es de muy alto costo, fundamentalmente es útil en el paciente que tiene enfermedad renal avanzada, fallo renal o terminal, menos de 30 de depuración, en el cual no se puede utilizar bifosfonatos, no tolera el bifosfonato o tiene realmente muy alto riesgo de fractura. Porque hay uno que es mejor, que es el teriparatide. El teriparatide básicamente es un análogo de la PTH y lo que va a hacer como análogo sintético de la PTH fundamentalmente es activar los osteoblastos. O sea, incrementar la producción. No va contra el osteoclasto, sino al revés, sobre el osteoblasto. Entonces es un análogo de la PTH. Y está indicado en la osteoporosis severa, en el paciente que tiene múltiples fracturas. Y el que no tiene respuesta a los medicamentos anteriores o a bifosfonatos, peor todavía si no ha tenido respuesta a denosumab. Entonces este es el medicamento de mayor potencia, el teriparatide, análogo de la PTH, que también se utiliza en el hipoparatiroidismo. ¿Ok? Entonces, este es fundamental, este es el manejo de lo que es la osteoporosis. No olvidar calcio y vitamina D como base, todos van a recibir siempre calcio y vitamina D, o sea, lo mínimo que recibe la osteopenia, el osteopénico, sin riesgo de fractura, sin alto riesgo de fractura, es básicamente calcio y vitamina D. Todos los demás van a seguir recibiendo calcio y vitamina D, pero cuando ya son osteoporóticos van a recibir bifosfonatos, denosumab si tiene falla renal o alto riesgo de fractura, si quieres darle un monoclonal, y el más potente, el teriparatide, que es un análogo de la PTH, sobre todo cuando tienes múltiples fracturas, osteoporosis severa o no hay respuesta a denosumab o bifosfonatos. Ok.
la osteoartrosis u osteoartritis. Ojo que osteoartritis es lo que más se utiliza en el mundo, ¿ok? Es lo que más se utiliza en el mundo. Al final, OA para nosotros, ¿no? Entonces, es una enfermedad que tiene una etapa inflamatoria, pero no como fisiopatología, sino el proceso inflamatorio se puede dar, ¿no? Generalmente ya en el proceso degenerativo severo. Vamos a ver que la osteoartrosis es una enfermedad, pregunta de examen siempre, la pregunta clásica, por deterioro del cartílago articular. O sea, el problema acá es el cartílago articular. Entonces, en la osteoartritis, todo el proceso parte de una enfermedad incapacitante por degeneración ¿del qué? Del complejo articular. Recordando que el complejo articular, si ustedes se recuerdan, ¿no? Hueso arriba, hueso abajo, todo rodeado de cartílago, así, rodeado de cartílago en ambos lados. Imagínense en mis puños, ambos con cartílago, y eso rodeado por la sinovia. Entonces, ese complejo articular es importante, que cuando comienza a degenerar el cartílago articular, ¿no? Entonces va a generar la lesión básica, el quiste subcondral, ¿no? Va a comenzar a degenerar y la membrana sinovial se va a ir deteriorando. Entonces es una enfermedad, la osteoartritis, fundamentalmente también más vista en mujeres, ¿no? Más en mujeres que en varones. Es una enfermedad típicamente de mayores de 50 años, una enfermedad típicamente, tiene factores que son importantes y esa es la pregunta clásica, los factores. ¿Por qué haces osteoartritis? Entonces hay factores que no puedes modificar, hay una osteoartritis muy primaria, sobre todo en mujeres y que tiene una línea herencial de madres, abuelas, a hijas y nietas, ¿no? Y hay factores no modificables. Los factores no modificables, vamos a ver primero los modificables, la obesidad, el estrés mecánico, ¿ok? La obesidad es el que más incide sobre mujeres y el estrés mecánico sobre varones. Por eso es que lo que más se ve dentro de las lesiones en mujeres es rodilla y en el varón cadera. Y los no modificables, como decíamos, la edad, tener más de 55 años, la secuela de trauma, que ya es una secuela que no lo vas a poder modificar, la historia familiar, como decíamos, ¿no? Ese es el otro gran problema, ¿no? Madres a hijas, abuelas a hijas, a nietas, es tremendo. Los factores anatómicos, la asimetría, por ejemplo, piernas acortadas, es algo que muchas personas viven sin saber, compensan y hasta que un día comienza a doler la cadera y recién se enteran que tenía una pierna más corta que la otra. La fisiopatología de todo esto parte porque disminuye los proteoglicanos por la edad, o sea, asociados muchas veces también a enfermedades inflamatorias, pero sobre todo asociado a la edad. Y entonces ese cartílago pierde ¿qué? Al perder proteoglicanos pierde elasticidad y se vuelve friable. Y eso va a producir degeneración, inflamación, estrechamiento y engrosamiento del espacio y termina produciendo la lesión básica que es la esclerosis subcondral. Esta es la lesión inicial, ¿no? En que en el hueso subcondral, decíamos, es uno de los más afectados porque ahí empieza la enfermedad. Cuando se produce la esclerosis subcondral, ahí empieza el problema. Entonces, esa esclerosis es el primer paso de todo el proceso degenerativo que termina en anquilosis de la articulación. Entonces decíamos que la osteoartritis, osteoartrosis es primaria, ¿no? Idiopático en realidad, más netamente de mujeres, típicamente posmenopáusicas, y secundario, asociado a trauma, a enfermedades, por ejemplo, como hemocromatosis, a diabetes mellitus, incluso a unas endocrinopatías, como por ejemplo la acromegalia, ¿no? Los acromegálicos suelen hacer severas osteoartrosis de cadera y rodillas. Entonces, la clave en la osteoartritis es el dolor. O sea, el dolor que va a ir generando, sobre todo, ¿no? Sobre todo las lesiones típicamente primarias, ¿cuáles son? Las lesiones de manos y pies. Sobre todo las de manos, los nódulos como ven acá, los nódulos de Heberden, interfalángica. Entonces, si uno dice, ¿qué es lo clásico en la osteoartritis primaria?
las lesiones de manos, incluso simétricas y bilaterales, pero en interfalángicas distales sobre todo. Ahí viene la gran diferencia con AR, distales. Y es el nódulo de Heberden. Ese es en el primario. Entonces el primario, nódulo de Heberden. Nódulo de Bouchard. Esa es la que se produce después en interfalángica proximal y después también se producen a nivel de muñeca. Ojo que el idiopático es el que se suele, es sobre todo mujeres posmenopáusicas y manos. Dolor moderado. En realidad, más estético y sobre todo la dificultad para poder, pierden la capacidad prensil, o sea, comienzan a tener dificultad en la capacidad prensil. Pero de ahí hay más degeneración, también existe una lesión que hay que tener en cuenta siempre, la risartrosis, que es básicamente la anquilosis, el daño a nivel de la entre la unión entre primer metacarpiano y la muñeca, ¿no? Trapezoide, el trapezoide. Entonces, a ese nivel trapezoide, primer metacarpiano, se produce la anquilosis y la risartrosis, que es la lesión clásica del primer dedo de la mano. El diagnóstico suele ser radiológico, ¿ok? El diagnóstico suele ser radiológico, básicamente, o sea, clínico y radiológico, obviamente. Entonces, la confirmación radiológica nos permitirá ver, ¿no?, la esclerosis subcondral, ¿no? La esclerosis subcondral como la lesión inicial de todo este proceso. De ahí en grado 2, diremos cuando se estrecha el espacio. Miren el espacio como estaba acá, ahora miren el espacio cómo se estrechó, ¿no es cierto? Acá estaba mucho mayor. Entonces, el estrechamiento, que es el que en radiología se suele hablar como pinzamiento, ¿no? Pinzamiento articular, disminución del espacio. Esa disminución del espacio termina generando excrescencias óseas. Entonces vamos a ver los famosos osteofitos, el grado 3, donde vamos a ver las excrescencias óseas. Si permitimos que esto llegue hasta ahí, no hemos hecho medicina física, no hemos hecho nada para tratar de mejorar esto, entonces el paciente llegará al grado final, que es ya la anquilosis de la articulación, que tanto los primarios como los secundarios llegan a esto inexorablemente si no se interviene en forma efectiva. Muchas veces la liberación de esto puede ser a veces incluso quirúrgica. Entonces, esta es la anquilosis, el grado 4. Recordar que el paciente con secundario y sobre todo aquel paciente que tiene lesión sobre algunas articulaciones, hay artrosis específicas, podemos tener en la rodilla, que es más frecuente en mujer obesa o con sobrepeso, obesidad, rodilla, eso se llama gonartrosis. Sobre todo en cadera, la coxartrosis en cadera es más en varones, sobre todo aquellos que, ¿no?, están sentados trabajando, los choferes, por ejemplo, los que cargan peso son los que más sufren coxartrosis. Y los adultos mayores, ¿no?, suelen sufrir, ¿no?, espondiloartrosis. Espondiloartrosis. Estos son los que más dolor generan. La gonartrosis, la coxartrosis y la espondiloartrosis. Y generan mucho déficit en los pacientes, sobre todo en movimiento y en la capacidad motora. Por eso que ellos son los que requieren mayor tratamiento. El tratamiento pasa principalmente por el alivio del dolor. No existe fármaco, no existe intervención que regenere el hueso. Generalmente lo que se puede hacer es, ¿no?, quirúrgicamente ir liberando excrescencias y mejorando movilidad, pero sobre todo AINES tópicos y la medicina física y rehabilitación. Es fundamental la medicina física y rehabilitación. Hoy en día la primera línea es AINES no selectivos o COXIF. En el caso de los no selectivos, a veces es necesario darlo cuando son AINES no selectivos, darlos con inhibidores de bomba de protones. Eso es lo. En una segunda línea se puede utilizar paracetamol todavía, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque esto máximo 3 semanas.
Y estos son procesos crónicos, entonces no nos produce mucho apoyo y tampoco el poder analgésico es más bajo que los anteriores. Por lo tanto, el paracetamol es una alternativa muy alejada, ¿no? Generalmente, corticoides intraarticulares pueden ser muy útiles en articulaciones grandes, sobre todo cadera, rodilla, cuando tienen procesos intensos que han producido un grado de inflamación y dolor intenso. Entonces, esto es osteoartritis. Recordar que la clínica, nos faltó acá un poco de clínica, el crujido, acuérdense de la clínica, el crujido, típico, ¿eh? El crujido, dentro de lo que es, ¿no? La crepitación, crepita, la articulación produce una crepitación, un crujido, ¿no es cierto? El dolor a la movilización, recuerden que este es un dolor mecánico. Entonces, el diagnóstico se hace básicamente por criterios importantes. El primero es el índice de dolor. Hay un índice de dolor que hay que utilizarlo, ¿no? Con sus siglas en inglés WPI. Hay un índice de dolor generalizado en el cual debe cumplir 7 o más puntos de ese índice de dolor. Tiene que tener 7 o más puntos y la gravedad de los síntomas también debe ser, hay un índice o una escala de gravedad de síntomas que debe ser mayor o igual a 5. O sea, índice de dolor importante. Lo segundo, que los síntomas estén presentes por lo menos 3 meses, más de 3 meses. La cronicidad. Y lo tercero, la ausencia de otra causa de dolor. Entonces, tengo dolor, por lo menos generalizado, en mayor o igual a 7. Eso se refiere a las áreas. Vamos a ver después eso. Tiene que ser más de 3 meses y tiene que ser ausencia de otra causa de dolor. ¿Qué cosa debemos ver? O sobre todo el laboratorio, acuérdense que todo el mundo te va a preguntar eso. Entonces, primero tus reactantes de fase aguda tienen que ser negativos, definitivamente tienen que ser negativos. O sea, no tu PCR y tu velocidad de sedimentación normales, eso es lo primero. El diagnóstico diferencial es importante, sobre todo ¿con quién? El síndrome de dolor miofacial. El síndrome de dolor miofacial es muy frecuente, tiene características propias, sobre todo mayor localización en el cuello y en el rostro y mayor gravedad de dolor. Hay que tener en cuenta eso. Y lo segundo, la polimialgia reumática. La polimialgia reumática se suele ver en pacientes mayores de 55 años, o sea, sale de esa edad. Generalmente el dolor es alrededor de la cintura escapular y la cintura pélvica. Generalmente el dolor, cuando se hace muy intenso, ya a las 4 semanas generalmente ya se expresa más para poder hacer el diagnóstico y tiene un PCR elevado. Esa es la diferencia. La polimialgia reumática es una enfermedad que tampoco afecta a las articulaciones, es muscular sobre todo y responde a corticoides, lo que en fibromialgia jamás va a responder. Es otra diferencia. Recuerden que la polimialgia reumática es la causa más frecuente de dolor crónico en el adulto mayor y se asocia a vasculitis. ¿Qué vasculitis? ¿No? De células gigantes o también, ¿no? La vasculitis de células gigantes o vasculitis de la arteria temporal. Hasta el 50% de los pacientes con polimialgia va a estar asociado a este tipo de vasculitis. Eso es interesante tenerlo en cuenta.
Entonces la fibromialgia tiene áreas de dolor bien características, sobre todo visto desde la parte anterior. Las zonas gatillo son las vértebras cervicales, ¿no es cierto? Las vértebras cervicales, ¿no? Las vértebras cervicales bajas, ¿no? Los codos, ¿no? Los codos anteriores. Tenemos la segunda costilla, el músculo glúteo. Primero en la parte anterior habíamos dicho rodillas, codos, las vértebras cervicales bajas, la segunda costilla. La zona de inserción entre espalda y cuello, trapecio, por ejemplo, ¿no? La inserción del trapecio, ¿no? de los escalenos, el músculo supraespinoso, el músculo trapecio, ¿no? Músculo glúteo, las caderas son las zonas principales de gatillo. En la fibromialgia es importante, ya una vez hecho el diagnóstico, es un diagnóstico netamente descarte, has descartado todas las enfermedades reumáticas que tú te puedes imaginar, y entonces te quedas con el diagnóstico de fibromialgia y el objetivo del tratamiento es fundamentalmente mejorar calidad de vida reduciendo el dolor. Son personas que su vida se ha visto trastornada fundamentalmente por el dolor. Si bien es cierto el criterio es más de 3 meses, ¿no? Se ha visto en los estudios que la mayoría de los pacientes el diagnóstico termina siendo efectivo a los 2 años de haber empezado todo el proceso. Entonces hay que mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Hoy en día es creo en el primer mundo es la principal causa de deserción laboral. Miren ustedes lo importante que es la fibromialgia en el primer mundo. Entonces hay que mejorar esa calidad de vida. Y entonces lo primero es calidad de sueño. Tratar de mejorar la calidad de sueño, sobre todo mejorar la salud mental, y el enfoque tiene que ser multimodal. Entonces el enfoque multimodal pasa primero por aquello que no es farmacológico. ¿Qué cosa puede ser no farmacológico? La terapia cognitiva conductual, por ejemplo, basado en relajación, no es relación, sino relajación, faltó la jaca, relajación y meditación, basado en relajación y meditación. Ese es uno. Y lo otro, el ejercicio regular, no extenuante. Un ejercicio regular y que pueda tener algún tipo de relajación asociada es mejor. Se ha visto estudios con el Tai Chi, también se ha hecho con el yoga, pero sobre todo el Tai Chi se ha visto hasta 3 estudios muy positivos en lo que es el ejercicio regular. Este es el enfoque no farmacológico primero. Terapia conductual, basado en relajación, meditación y los ejercicios. Ahora, farmacológicamente cada medicamento tiene un objetivo. Los antidepresivos como la amitriptilina sobre todo van a disminuir dolor. La amitriptilina es el que mejor se ha relacionado con la disminución del dolor. Acá el uso de analgésicos no es tan importante como sí puede ser el uso de la amitriptilina en las noches. Entonces, bajar dolor, la amitriptilina ha sido muy efectivo, ¿ok? Entonces, en muchos pacientes. La duloxetina también te va a ayudar a aliviar el umbral del dolor, pero además se ha visto que en el paciente que tiene mucha fatiga, la duloxetina ayuda más. Entonces, la duloxetina es la alternativa a la amitriptilina. La pregabalina generalmente es un fármaco que se añade cuando el paciente tiene trastorno de sueño. Entonces la pregabalina ayuda también en el dolor, todos ayudan en el dolor, pero además tiene este efecto sobre el sueño. La ciclobenzaprina generalmente se utiliza como relajante muscular, especialmente en pacientes que suelen hacer síndrome de piernas inquietas, los pacientes que suelen hacer calambres, puede ser una alternativa. Y no hay que olvidar los cannabinoides que en realidad ayudan en muchos pacientes, especialmente el aceite, ¿no? Que en gotas, que ayuda a mejorar dolor y sobre todo síntomas de fatiga. Entonces, cannabinoides, hay estudios, pero todavía es una indicación de evidencia moderada. No olvidar. Entonces, resumiendo, fibromialgia, dolor crónico no inflamatorio, mayor de 3 meses, por eso es crónico, asociado a síntomas de fatiga y trastornos de sueño. Tiene que tener bastantes fases negativos,
tiene que tener áreas de dolor bien definidas y un índice de dolor generalizado mayor o igual a 7 para que se haga el diagnóstico. El manejo pasa fundamentalmente por el ejercicio, el manejo de terapia cognitivo-conductual y las terapias farmacológicas están el amitriptilina, la cabeza, el más utilizado desde muchos años y que sigue siendo la piedra angular del manejo del dolor, la duloxetina como una alternativa cuando hay fatiga, la pregabalina, sobre todo en el paciente que tiene trastorno de sueño, y la posibilidad de cannabinoides está siempre con la puerta abierta. Entonces, eso es fibromialgia. Espero que se haya entendido.